la conversación a Guillermo Herrera, prefecto del Carchi. Señor Herrera, bienvenido y gracias por acompañarnos esta mañana. Quisiera que nos cuente su preocupación. ¿Es similar a la provincia de Esmeraldas? Muy buenos días. La preocupación es similar no solamente para las prefecturas, sino para todos los niveles de gobierno en este país. En el caso de las prefecturas que integramos la Mancomunidad del Norte, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos y Carchi, entidad que presido, el monto de deudas solamente con las prefecturas asciende a más de 40 millones de dólares por algunos rubros. 3 meses sin pagos en este año 2016 de las rentas mensuales, todo el año 2015 de las rentas por la competencia de riego y entre 15 y 20 meses por la devolución del impuesto al valor agregado. Lo que nos está entregando el Ministerio de Finanzas apenas es con 3 meses de retraso para que nosotros podamos subsistir. Las obras han tenido que retardar su inicio, hemos tenido que hacer una replanificación, pero lo que es más preocupante, le hemos pedido en varias ocasiones al Gobierno Nacional, al Ministro de Finanzas, que nos diga cuál es la realidad, cuál es la verdad, que establezcamos conjuntamente una solución. Pero como respuesta, ¿qué tenemos? Primero, reducción del 12% en las rentas para los gobiernos locales y ahora una ley económica urgente, una reforma enviada por el gobierno a la Asamblea Nacional donde se pretende reducir 15% más a los gobiernos locales. Esto querría decir que en este año 2016 las prefecturas, municipios y juntas parroquiales vamos a tener una reducción del 27% en nuestros presupuestos, es decir, montos comparados con los que recibíamos en el año 2011, un retroceso de 5 años. Si esto no es crisis, que nos diga el gobierno, que nos diga el ministro de Finanzas, entonces, ¿qué es? ¿Cuáles son las objeciones que ustedes le ponen a la última reforma, Lucía? Bueno, primero rechazar este paquetazo porque no puede ser que todos estos impuestos vayan a la carga, a la espalda de los sectores populares, de la mayoría de los ecuatorianos. Y en esas condiciones tienen cómo ellos rectificar. Ellos tienen que revisar cómo eliminar muchos impuestos. E incluso el propio IVA, que está en un 12%, que lo reduzcan al 10% para estimular la producción, ¿no es cierto? Generar empleo. Porque con esta reforma tributaria prácticamente va a haber mucho más desempleo. Crece la desocupación y ustedes ven, en el caso de Esmeraldas, somos una de las provincias con mayor desempleo. Prefecto Herrera, ¿cuál es la situación en cambio de la provincia del Carchi, a la cual se le suma otra complicación, que es el permanente cruce de la gente a comprar en Colombia? Eso no se ha frenado. ¿Cómo está la situación económica? Mire, la situación es muy difícil. La afectación se da al sector comercial, al sector de transporte, al sector logístico, que tiene que ver con las importaciones. Primero por el tema de la dolarización, luego por medidas adoptadas por este gobierno como las salvaguardias, sin establecer medidas de peso compensatorias, que es lo que pidió la población y las fuerzas vivas de la provincia del Carchi. Se declaró a algunos cantones de mi provincia como zonas deprimidas, sin embargo eso de nada ha servido. Cantón Tulcán como zona deprimida y nos adeuda el gobierno recursos y rentas económicas. Otros cantones de la provincia como zonas deprimidas y la principal obra que el gobierno a nivel nacional ha publicitado, que es la vialidad al Carchi, no ha llegado. Prácticamente de 80 kilómetros que tenemos de vía panamericana, apenas contrató 24 kilómetros y ni siquiera esos ha podido terminarlos. Nosotros hemos perdido ya la esperanza en este gobierno. Aspiramos que pase el tiempo rápido y que el nuevo gobierno se ponga a trabajar con los gobiernos locales, con la ciudadanía y juntos miremos cómo solventar y solucionar esta difícil crisis económica. El gobierno del presidente Correa prácticamente le ha dado la espalda a los gobiernos locales, retrasado en los fondos, disminuyéndonos los presupuestos, entregando competencias como de fomento productivo sin recursos económicos, violando lo que dice la Constitución. No creemos ya en este gobierno, poca fe tenemos en la Asamblea. El principal colegislador y el más activo es el presidente de la República. Ha enviado una ley económica urgente a la Asamblea. Creo que el debate no va a servir de nada para favorecer a los gobiernos locales y esa reforma va a pasar, se nos va a hacer la disminución. Hoy estamos atendiendo en cambio la Corte Constitucional para que por lo menos
esas competencias que quieren ser transferidas sin recursos económicos, violando lo que dice la Constitución, ojalá la Corte Constitucional sí tenga independencia y nos dé razón a las prefecturas y el gobierno entregue competencias con recursos económicos y no haga una violación más de la Constitución. Señor Herrera, ustedes le escucho mucho más abierto, digamos, a seguir, a continuar intentando resolver las cosas a través del diálogo, porque Esmeraldas ya se va a las calles. Mire, eso es lo que le está quedando a la ciudadanía del país. El próximo mes, en mayo, vamos a reunirnos en la misma ciudad de Esmeraldas, las 4 prefecturas que integramos la Mancomunidad del Norte, y allí vamos a tomar otras decisiones. Pero le pregunto a la ciudadanía, le pregunto a los actores sociales, si hemos estado más de 6 meses pidiendo diálogo, pidiendo seriedad, pidiéndole al gobierno que sea un verdadero estadista y que administre adecuadamente la crisis, y no hemos tenido respuesta, ¿qué le queda a la gente? ¿Qué le queda a los gobiernos locales? La resistencia y las calles. Pero es una situación difícil para el país. Ojalá reflexione el gobierno nacional y entienda que en momentos de crisis la unidad es lo fundamental, pero si no entiende, estaremos allí resistiendo a todos los embates en contra de los gobiernos locales. ¿Cuál es la posición del presidente de los, digamos, de todos los prefectos del CONCOPES? ¿No es cierto? Bueno, más bien sería de preguntarle a él cuál es la posición. Lo que nosotros podríamos es Baroja, responder... ¿no? ¿El prefecto Baroja? Sí, es el prefecto Baroja. Lo que nosotros podríamos responder, ¿cuál debe ser la posición? La posición debe ser de unidad, debe ser de defensa de las prefecturas, debe ser de asumir un papel responsable. No le estamos pidiendo al prefecto Baroja que se pelee con el gobierno, sería ilógico hacerlo, pero sí le estamos pidiendo que cumpla su función de presidente del CONGOPE y asegure el cumplimiento de la ley, que asegure que las prefecturas recibamos las rentas económicas y que no se nos siga afectando. Usted nos hacía también un planteamiento, que el gobierno ha mencionado que cuál sería una mejor estructura para recaudar los impuestos. Mire, el gobierno es muy hábil y muchas veces algunas autoridades caen en ese juego. El gobierno plantea que seamos imaginativos, plantea una serie de elementos. Nosotros le decimos, pues bien, vamos a una reforma tributaria, pero primero iguálese con lo que le debe a las prefecturas, porque este es el tema central de análisis. Le preguntamos al presidente de la República, que hizo tanta promoción también de la soberanía que tiene su gobierno, ¿por qué en el mes de diciembre fue tan puntual y pagó cerca de $700 millones a los acreedores externos a través de los bonos global? ¿Y por qué no paga en cambio la deuda social y tiene tantos retrasos a través de las prefecturas, municipios y juntas parroquiales? ¿En dónde está la soberanía? ¿En dónde está la posición progresista del gobierno? Con los embates económicos se le cayó esa propuesta y hoy más bien toma otras medidas que afectan a los más débiles, como somos los gobiernos seccionales. Ahora, les recuerdo la explicación que dieron. Si no pagaban esos 700 millones, el riesgo país iba a subir y quizá la situación económica en este momento sería peor porque plata de afuera no nos llegaba ni un centavo. Pero el problema de fondo es que no hay dinero. Es decir, no es que hay una decisión política del gobierno de afectar a los gobiernos locales, sino que simplemente ya se gastaron la plata y ahora ya no tienen el dinero para poder cumplir con los compromisos, ¿no? El problema de fondo es que no asumen una posición seria. En crisis estamos viviendo la mayoría de países de la región. Asumir una posición seria, primero, es reconocer la crisis. Segundo, hacer un consenso entre actores privados y públicos para asumir el peso de esta crisis. Ahora lo más fácil es decir no tenemos dinero del petróleo, y la tan mentada promoción del cambio de matriz productiva, ¿en dónde ha quedado? La transformación que ofrecieron a la estructura económica del país, ¿en dónde ha quedado? ¿Por qué el sector financiero y otros grupos económicos son los que mayores ingresos han tenido en este gobierno que se hace llamar de la Revolución Ciudadana? ¿Y por qué no se afecta a esos sectores que pongan el hombro y se afecta a los más débiles, a los gobiernos locales que apenas tenemos el 15% del presupuesto total, el 85% lo tiene el gobierno? ¿Por qué no hace reducciones a través de los ministerios, a través del gasto público? ¿Por qué no propone un verdadero cambio y transformación del Estado? Si en 10 años no lo ha hecho, creo que en 13 meses va a ser muy difícil que pueda cumplirlo.